Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal, Líneas del Tiempo, donde exploramos las batallas más grandes de la historia. No olvides suscribirte y darle me gusta a este vídeo para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Hoy, viajaremos al año 216 a.C., al corazón de Italia, donde una de las batallas más devastadoras de la antigüedad tuvo lugar. Una batalla que redefinió el arte de la guerra y demostró que incluso los ejércitos más poderosos pueden caer ante una mente táctica superior. Esta es la historia de la batalla de Cannas. Para entender el impacto de la batalla de Cannas, debemos retroceder en el tiempo y explorar el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Roma, una república en expansión, ya había comenzado a ejercer su influencia en el Mediterráneo occidental, mientras que Cartago, una rica ciudad-estado en la actual Túnez, se aferraba a su propio imperio comercial. Estas dos potencias ya habían tenido un enfrentamiento previo en la Primera Guerra Púnica, 264 a 241 AC, un conflicto naval que culminó con la derrota de Cartago y la pérdida de Sicilia. Sin embargo, los cartagineses no se darían por vencidos tan fácilmente. Bajo la brillante conducción de Aníbal Barca, uno de los generales más legendarios de la historia, Cartago tenía un as bajo la manga. Aníbal, conocido por su astucia y determinación, no solo deseaba proteger a su patria, sino también vengarse de Roma. Desde joven, había sido adoctrinado por su padre, Amílcar Barca, para odiar a los romanos y juró acabar con ellos. Con una feroz determinación, Aníbal comenzó a preparar lo que se convertiría en una de las campañas militares más osadas y admiradas de la historia. En el 218 a.C., Aníbal tomó una decisión audaz: llevar la guerra al corazón de Italia, en el propio territorio romano. Pero había un obstáculo gigantesco en su camino: los Alpes. Aníbal, sin embargo, estaba decidido. Con un ejército de alrededor de 50.000 hombres y 37 elefantes de guerra, cruzó esta formidable cadena montañosa, sometiendo a su ejército a temperaturas heladas, traicioneros pasos montañosos y ataques constantes de tribus hostiles. El sacrificio fue enorme. Aníbal perdió casi la mitad de sus tropas y muchos de sus elefantes, pero lo logró. A través de este acto de pura voluntad, se convirtió en una leyenda. Ningún enemigo había soñado jamás con invadir Italia desde el norte. Roma estaba desconcertada. Una vez en Italia, Aníbal cosechó una serie de victorias espectaculares. En la batalla del Tesino y la batalla de Trebia, en 218 a.C., demostró su habilidad para aprovechar el terreno y las debilidades de sus oponentes. Luego, en 217 a.C., en la batalla del lago Trasimeno, Aníbal emboscó a las legiones romanas en un desfiladero estrecho, atrapándolas contra el lago. Fue un desastre para Roma. La república estaba aturdida. Las legiones, conocidas por su disciplina y organización, se estaban enfrentando a un enemigo que no solo luchaba con fiereza, sino que pensaba 10 pasos adelante. Roma necesitaba una victoria decisiva, y para ello, convocaron a los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo para enfrentar a Aníbal en lo que sería el campo de batalla más famoso de su carrera, Cannas. En el verano del 216 a.C., el ejército romano marchó hacia el sur, decidido a destruir a Aníbal de una vez por todas. Los romanos, que normalmente operaban con 2 legiones en cada consulado, decidieron que este conflicto merecía un esfuerzo aún mayor. Se reunieron con un ejército masivo compuesto por 8 legiones romanas, reforzadas con auxiliares aliados, sumando un total de más de 80.000 soldados. El terreno elegido para la batalla fue el área alrededor de la pequeña aldea de Cannas, en la región de Apulia. El sitio ofrecía un espacio relativamente abierto, al estar cerca del río Ofanto, les proporcionaba una ventaja logística a los romanos. Con un ejército mucho más grande que el de Aníbal, Roma confiaba en que esta sería la batalla que pondría fin a la amenaza cartaginesa. Aníbal, sabiendo que no podría vencer a los romanos en un enfrentamiento frontal convencional, diseñó un plan magistral, uno que se convertiría en un clásico en la historia militar: la táctica de doble envolvimiento o cierre en pinza. Dividió su ejército, mucho más pequeño, en 3 partes. Colocó a su infantería ligera y mercenarios galos e ibéricos en el centro, con sus veteranos africanos, equipados al estilo romano, en las alas. Su caballería, liderada por su hermano Asdrúbal, se posicionó en los extremos. El plan era simple en su concepción pero brillante en su ejecución: haría que el centro de su línea cediera lentamente ante el ataque romano, atrayendo a las legiones más profundamente en una trampa.
El 2 de agosto de 216 a.C., las fuerzas romanas, comandadas por los cónsules Varrón y Paulo, cargaron contra el centro de Aníbal. Al principio, parecía que la batalla iba según lo esperado por los romanos. El centro cartaginés retrocedía, y las legiones romanas avanzaban en una masa compacta. Pero lo que los comandantes romanos no entendían era que este retroceso era intencional. Cuando los romanos estaban lo suficientemente comprometidos, Aníbal dio la señal. Sus tropas africanas, que habían mantenido sus posiciones en las alas, comenzaron a moverse hacia adelante, envolviendo lentamente a las legiones romanas. Al mismo tiempo, su caballería, después de derrotar a la caballería romana, atacó desde la retaguardia. En cuestión de horas, las legiones romanas se encontraron completamente rodeadas. La batalla se transformó rápidamente en una masacre. Los soldados romanos, atrapados en un círculo cerrado, no podían moverse ni luchar de manera efectiva. Uno tras otro, cayeron bajo las espadas de los africanos, mientras la caballería cartaginesa aniquilaba a los rezagados. De los 80.000 soldados romanos que comenzaron la batalla, se estima que entre 50.000 y 70.000 murieron. Era una derrota que Roma jamás había experimentado en su historia. Entre los muertos estaban el cónsul Lucio Emilio Paulo, 2 cónsules anteriores y más de 80 senadores. Roma, que se había erigido como la potencia invencible del Mediterráneo, estaba ahora de rodillas. Aníbal, por su parte, había logrado una victoria impresionante con solo 50.000 soldados, y aunque él también sufrió bajas, su ejército seguía siendo una amenaza considerable en Italia. La noticia de la derrota en Cannas recorrió el mundo antiguo, y muchas de las ciudades-estado aliadas de Roma comenzaron a reconsiderar su lealtad. Cannas no solo fue una victoria militar, fue una obra maestra de la estrategia. Aníbal había demostrado que la inteligencia y la táctica podían superar la superioridad numérica. Durante siglos, los comandantes militares estudiarían la batalla de Cannas como un ejemplo perfecto de cómo maniobrar y envolver a un enemigo más poderoso. El genio de Aníbal en Cannas influiría en líderes tan notables como Napoleón Bonaparte y el general prusiano Karl von Clausewitz, quienes elogiaron la maniobra de envolvimiento como uno de los mayores logros militares de la historia. Aunque Aníbal no logró destruir a Roma en los años posteriores a Cannas, su victoria quedó grabada en la historia como uno de los momentos más gloriosos de la guerra antigua. Roma, aunque humillada, aprendió de sus errores. Adaptaron sus tácticas, evitaron enfrentarse directamente a Aníbal y finalmente ganaron la guerra. Pero la batalla de Cannas sigue siendo un recordatorio de cómo un líder brillante puede cambiar el curso de la historia con una sola victoria. Cannas no solo fue una victoria militar, fue una obra maestra de la estrategia. Aníbal había demostrado que la inteligencia y la táctica podían superar la superioridad numérica. Durante siglos, los comandantes militares estudiarían la batalla de Cannas como un ejemplo perfecto de cómo maniobrar y envolver a un enemigo más poderoso. El genio de Aníbal en Cannas influiría en líderes tan notables como Napoleón Bonaparte y el general prusiano Karl von Clausewitz, quienes elogiaron la maniobra de envolvimiento como uno de los mayores logros militares de la historia. Aunque Aníbal no logró destruir a Roma en los años posteriores a Cannas, su victoria quedó grabada en la historia como uno de los momentos más gloriosos de la guerra antigua. Roma, aunque humillada, aprendió de sus errores. Adaptaron sus tácticas, evitaron enfrentarse directamente a Aníbal y finalmente ganaron la guerra. Pero la batalla de Cannas sigue siendo un recordatorio de cómo un líder brillante puede cambiar el curso de la historia con una sola victoria. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal Líneas del Tiempo y darle me gusta. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando las batallas más grandes y los momentos más decisivos de la historia.